Hola, soy Dolores Martín Barquero, profesora de la Universidad de Málaga. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento y en particular a la organizadora de la sesión por haberme invitado a dar esta charla. En esta ocasión voy a hablar de las álgebras de evolución que tienen cuadrado de dimensión 1. El trabajo está contenido en un preprint del mismo título, realizado conjuntamente con Chad Brache de la Universidad de Ciudad del Cabo, Cándido Martín González de la Universidad de Málaga y Juana Sánchez Ortega de la Universidad de Ciudad del Cabo. Comenzaré recordando algunas definiciones y la notación que voy a utilizar a lo largo del mismo. Llamaremos V a un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Un espacio vectorial con producto interior, en el mismo sentido en que lo define Kaplansky, será un par V donde el producto interior de V por V en K es una forma bilineal simétrica. Diremos que dos espacios vectoriales con productos interiores V y V' son isométricos o equivalentes si existe un isomorfismo de espacios vectoriales f de V en V' que verifica que el producto en V de x, y coincide con el producto en V' de f de x, f de y para cualesquiera x e y del espacio vectorial V. Al isomorfismo f lo vamos a llamar isometría entre V y V'. A veces también al producto interior lo llamaré producto escalar. Diremos que una aplicación Q de V en K es una forma cuadrática sobre V y que el par VQ es un espacio con forma cuadrática si se verifica primero que Q de lambda por V es lambda al cuadrado por Q de V, para cualesquiera lambda del cuerpo y V del espacio vectorial. Y segundo, la aplicación definida de V por V en K en la forma a cada par x, y le asociamos Q de x más y menos Q de x menos Q de y, llamada forma polar asociada a Q, es bilineal y claramente simétrica. Si la característica del cuerpo es distinta de 2, las nociones de espacio con producto interior y de espacio con forma cuadrática son equivalentes. La forma polar de una forma cuadrática Q se define en este caso como un medio de Q de x más y menos Q de x menos Q de y verifica que el producto de x por x es Q de x. Recíprocamente, si yo tengo un espacio con V con producto interior, entonces podemos definir la forma cuadrática Q de x como el producto de x con x. Es una forma cuadrática cuya forma polar es el producto interior. El radical de un espacio con producto interior V es el subespacio de V definido como aquellos vectores de V que verifican que el producto de x con cualquier vector de V es 0. Lo denotaremos como V ortogonal. Y diremos que V con el producto interior es no degenerado si el ortogonal o el radical se reduce al vector 0. Un subespacio W de V se dirá no degenerado si el par formado por el subespacio vectorial V y el producto interior de V restringido a W es no degenerado. Recordemos que el espacio vectorial V se puede descomponer como la suma directa de su radical con un subespacio vectorial no degenerado de V al que vamos a llamar W. Si V tiene dimensión finita, entonces la matriz M sub B del producto interior respecto a la base B se va a llamar matriz de Gram del producto interior. Si M sub B y M sub B' son matrices de Gram con respecto a bases B y B' de V del espacio vectorial V, bueno, del producto interior definido en V, entonces estas matrices tienen el mismo rango. Y el rango del espacio vectorial con su producto interior se define como el rango de cualquier matriz de Gram. Además, el espacio vectorial con su producto interior es no degenerado solo si el determinante de cualquier matriz de Gram es distinto de 0. El discriminante de un espacio vectorial con producto interior se va a definir como 0 si es degenerado y como la clase del determinante en el grupo cociente los escalares salvo el 0 sobre los cuadrados de los escalares salvo el 0, si el determinante es distinto de 0. El discriminante de dos productos interiores equivalentes no degenerados coincide, ya que entre las matrices de Gram se da la relación de equivalencia. Si la característica del cuerpo es distinta de 2, entonces podemos considerar la forma cuadrática Q asociada al producto interior y calcular tanto su rango como su discriminante.
Recordemos que para espacios vectoriales de dimensión finita, con K un cuerpo algebraicamente cerrado, sus productos interiores van a quedar clasificados, salvo congruencia, por su rango. En el caso en que el cuerpo sea el cuerpo de los números reales, pues van a venir clasificados por su rango y por su signatura. Y si K es un cuerpo finito de característica impar, pues un conjunto completo de invariantes lo van a constituir su rango y su discriminante. Recordemos que A es una álgebra de evolución si existe una base A sui en el espacio vectorial subyacente, a la que vamos a llamar base natural, tal que A sui por A sub j es igual a 0 para todo i distinto de j. Vamos a introducir la herramienta geométrica que nos va a ayudar en nuestro problema de clasificación de las álgebras de evolución de cuadrado unidimensional. Así, si A es una álgebra de evolución tal que la dimensión de su cuadrado es 1, entonces podemos encontrar un elemento no nulo en A tal que genera el cuadrado del álgebra. Y el producto de cualesquiera dos elementos x e y de A va a venir dado por un escalar lambda sub xi que depende linealmente de x e y por el generador A minúscula del cuadrado de A. En otras palabras, la aplicación de A por A que asocia en K, que asocia a cada par de elementos xi el escalar lambda sub xi es un producto interior en A. Y el producto en A de dos elementos x e y viene dado por el producto escalar de x por y por A minúscula, que es el generador del cuadrado de A. En este caso, la descomposición 1 que hemos visto en transparencias anteriores nos queda como el anulador de A suma directa con W, es decir, el anulador de A es el ortogonal a A con respecto a este producto interior. Este producto interior así definido no depende del generador del cuadrado elegido, salvo producto por un escalar. Para abordar nuestro problema, vamos a hacer una subdivisión en varios casos. El primer caso que vamos a abordar es el caso en que el cuadrado del álgebra es distinto de 0. El segundo caso va a ser el caso en que el cuadrado del álgebra sea 0, que a su vez lo subdividiremos en otros dos casos. El caso en el que el cubo del álgebra es 0 o equivalentemente que el caso en el que el generador del cuadrado de A pertenece al anulador. En este caso las álgebras, además de ser álgebras de evolución, son asociativas. Y un último caso en el que el cubo del álgebra es distinto de 0. La primera dicotomía nos surge de la siguiente proposición. Sea A un álgebra conmutativa con dimensión de su cuadrado 1. Entonces, o bien el cuadrado del álgebra es 0 o existe un único elemento idempotente no nulo en A. Si abordamos el primer caso de la primera dicotomía, el caso en que el cuadrado del cuadrado es distinto de 0, entonces tenemos el siguiente resultado. Sea A un álgebra conmutativa tal que la dimensión del cuadrado de A es 1 y el cuadrado de su cuadrado es distinto de 0. Entonces existe un único producto interior de A por A en K tal que el producto de A de dos elementos x y de A viene dado como x por y es igual al producto interior de x y por e, donde e es el único idempotente no nulo de A y además el producto escalar de e por e es 1. En este caso, cuando ocurra que el producto escalar de e por e es 1, pues diremos que e es unitario. A este producto interior lo vamos a llamar producto interior canónico de A, y a A con su producto interior, pues con este concretamente, espacio con producto interior canónico. Sea A un álgebra de evolución con dimensión de su cuadrado igual a 1 y A al cuadrado distinto de 0. Entonces el producto interior de A es diagonalizable, es decir, existe una base ortogonal en A. Bueno, pues en este caso el producto queda completamente determinado por un único producto interior que es diagonalizable respecto a una base natural del álgebra de evolución y un único elemento idempotente de A que verifica lo que veíamos en la proposición anterior, es decir, que es unitario. Además, también se verifica una especie de recíproco. Si V
es un espacio con producto interior con una base ortogonal y V minúscula un vector unitario señalado de V, entonces podemos dotar a V de una estructura de álgebra de evolución con el producto del álgebra, pues dados dos elementos del álgebra x y, su producto x y va a ser el producto interior de x por y por el vector V. Claramente, en este caso, la dimensión de V al cuadrado es 1. Vamos a dar una reformulación categórica a nuestro problema de clasificación y para ello vamos a establecer los objetos y los morfismos que vamos a utilizar en este caso. Vamos a denotar por A sub k a la categoría cuyos objetos son las k-álgebras de evolución que satisfacen que el cuadrado del álgebra es distinto de 0 y la dimensión del cuadrado de álgebra 1. Y los morfismos son los homomorfismos de álgebra. A sub k es una subcategoría plena de la categoría de todas las k-álgebras. Vamos a denotar por B sub k a la categoría cuyos objetos son las tripletas de la forma V un espacio vectorial, un producto interior definido sobre V y V minúscula un vector. Este vector va a ser un vector unitario. Los morfismos definidos en estas tripletas van a ser las aplicaciones lineales de V en V' que verifican que el producto interior de x por y por f de V coincide con el producto interior en V' de f de x por f de y por V'. Vamos a denotar por A sub k super 0 a la subcategoría plena de A sub k cuyos objetos son las álgebras de evolución de dimensión finita y por B sub k super 0 a la subcategoría plena de B sub k en las que el espacio vectorial es de dimensión finita. Vamos a caracterizar los isomorfismos en B sub k transformando nuestro problema algebraico en un problema geométrico. Un morfismo f de una tripleta v en otra v' en B sub k es un isomorfismo si y solo si f es una isometría y además f transforma el vector v de la primera tripleta en el vector v' de la segunda. Las categorías A sub k y B sub k definidas en la transparencia anterior son isomorfas. Así, transformamos mediante el siguiente corolario el problema algebraico en uno geométrico. El problema de la clasificación, salvo isomorfismo de las álgebras de evolución de A sub k, es equivalente al de la clasificación, salvo isomorfismo de las tripletas de B sub k. Recordemos que si K es cerrado cuadráticamente y V con producto interior es finito dimensional, el producto interior diagonalizable y no degenerado, entonces existe una base de V tal que la matriz de Gram es la matriz identidad. Por lo tanto, dos espacios V1 y V2 con productos interiores que sean diagonalizables y no degenerados, que tengan la misma dimensión, van a ser isométricos. Es más, si estos espacios vectoriales de la misma dimensión verifican que sus ortogonales también tienen la misma dimensión, entonces también son isométricos. Para estudiar los objetos isométricos en B sub k super 0 vamos a utilizar el teorema de extensión de Witt, que recordemos dice lo siguiente: sea K un cuerpo de característica distinta de 2. Si V es un K espacio vectorial con una forma cuadrática no degenerada, entonces cualquier isometría de un subespacio vectorial U1 a otro subespacio vectorial U2 puede ser extendida a una isometría sobre el espacio vectorial V. Este lema nos va a permitir encontrar los objetos isomorfos en B sub k super 0. Sea K un cuerpo de característica distinta de 2 o perfecto de característica 2 y una tripleta en V sub k super 0. Supongamos que el espacio vectorial lo descomponemos en su radical más suma directa con un subespacio vectorial V' que es no degenerado que contenga el vector V. Si W pertenece a V' y satisface que Q de W es igual a 1, entonces la tripleta VQV y la tripleta VQW son isomorfas en B sub k super 0.
Este teorema nos permite dar el primer teorema de clasificación en A sub K. Sea K un cuerpo de característica distinta de 2 o perfecto de característica 2. Dos álgebras de evolución A y B pertenecientes a A sub K van a ser isomorfas si y solo si sus espacios con producto interior canónico son isométricos. Además, en el caso en que el cuerpo sea algebraicamente cerrado o de característica 2 y perfecto, entonces A y B son isomorfas si y solo si el rango de sus productos interiores canónicos coinciden. Si el cuerpo base es el cuerpo de los números reales, entonces A es isomorfa a B si y solo si el rango y las asignaturas de sus productos interiores canónicos coinciden. Por ejemplo, vamos a ver qué clases de isomorfía nos encontramos en A sub C, considerando las álgebras de evolución de dimensión 4. Bueno, pues vamos a tener en concreto 4 clases de isomorfía que nos van a venir determinadas por las tripletas C elevado a 4, Q sub I y E sub 1, donde E sub 1 es el primer vector de la base canónica de C4 y Q sub I, con I variando desde 1 hasta 4, son las formas cuadráticas que nos proporcionan los productos interiores que tenemos ahí definidas. Vamos a ver qué clases de isomorfía, cuántas clases de isomorfía tenemos en el caso en que consideremos álgebras de evolución con K el cuerpo de los números reales de dimensión 3. En este caso vamos a tener las que nos proporcionan las tripletas R al cubo Q sub I E sub 1, donde E sub 1 es el primer vector de la base canónica de R3, y Q sub I con I variando desde 1 hasta 6 son las formas cuadráticas que me proporcionan los productos interiores, clasificadas según su rango y asignatura, según la tabla que aparece en la transparencia. Recordemos que para formas cuadráticas sobre un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo K y el cuerpo finito de característica impar, un conjunto completo de invariantes lo van a constituir el rango y el discriminante. Así, si yo tengo dos tripletas V sub 1 y V sub 2, V sub 1, Q sub 1, V sub 1 va a ser isomorfa a V sub 2, Q sub 2, V sub 2 en V sub K super 0, si y solo si las dimensiones de V sub 1 y V sub 2 coinciden, las dimensiones de sus radicales también, y el discriminante de Q sub 1 restringido a V sub 1' coincide con el de Q sub 2 restringido a V sub 2', donde V sub 1 pertenece a V sub I' y V sub I' son los subespacios suplementarios de los radicales. En este caso, para este caso vamos a dar el siguiente ejemplo. En las condiciones anteriores, con A un álgebra de evolución sobre el cuerpo K F sub 3, es el cuerpo de 9 elementos finito de característica impar, de característica 3 y no cuadráticamente cerrado. En este caso I al cuadrado es igual a menos 1, vamos a llamar omega a 1 más I, pues tenemos que hay dos discriminantes, la clase del 1 y la clase de omega. En particular, para V igual a K elevado a N y Q una forma cuadrática de V en K no degenerada, vamos a tener que o bien Q es congruente a esta primera forma cuadrática o bien Q es congruente a esta segunda forma cuadrática. Utilizando el primer teorema de clasificación, vamos a tener entonces que las clases de isomorfía de las álgebras de evolución de dimensión 3 con dimensión del cuadrado igual a 1 y A al cuadrado distinto de 0 van a ser, en el caso en que el anulador sea 0, entonces A es isomorfa a K al cubo, y los dos productos posibles en el álgebra de evolución van a ser los que aquí aparecen, que vienen determinados por este primer producto interior y este segundo. En el caso en que la dimensión del anulador sea 1, entonces A también es isomorfa a K al cubo, y los dos productos que podemos, o sea, las dos álgebras de evolución con productos respectivamente van a ser estos dos que aparecen aquí. Los productos interiores pues serían este primero y este segundo.
Y si la dimensión del anulador es 2, entonces A es isomorfa a K al cubo, y las dos álgebras que tenemos son las que nos proporcionan las que tienen estos dos productos. Vamos a abordar ahora el segundo caso de la primera dicotomía, si el cuadrado del álgebra de evolución es 0. Un primer resultado que tenemos es que sea una álgebra de evolución en estas condiciones. Podemos descomponer entonces A como la suma directa de su anulador con un subespacio W que es no degenerado con la restricción del producto interior a W, y tiene una base ortogonal W sub i formada por vectores no isotrópicos. Además, si K es cerrado cuadráticamente, entonces esta base W sub i la podemos tomar ortonormal. Obsérvese que si A al cuadrado está generado por el elemento A minúscula y el cuadrado del álgebra es 0, entonces el cuadrado del generador del cuadrado del álgebra es 0, es decir, que el producto interior de A por A es 0, lo que nos dice que A es un vector isotrópico. Así obtenemos el segundo teorema de clasificación para el primer subcaso de la segunda dicotomía. Consideremos A y B dos álgebras de evolución, verificando que la dimensión del cuadrado de A coincide con la dimensión del cuadrado de B igual a 1, que tanto sus cuadrados como sus cubos son iguales a 0. Escribimos A como la suma directa de su anulador más cierto subespacio suplementario W sub A, y B como la suma directa de su anulador más cierto subespacio vectorial suplementario V sub B. En las mismas condiciones que hemos visto anteriormente. Entonces A y B van a ser isomorfas si y solo si las dimensiones de sus anuladores coinciden y los subespacios W sub A y W sub B son isométricos. Para este caso podemos presentar el siguiente ejemplo, en el que clasificamos las álgebras de evolución reales de dimensión 3. Tenemos, en el caso en que la dimensión del anulador sea 2, A va a ser isomorfa a R al cubo, la dimensión de W en este caso es 1, y el producto del álgebra viene dado en esta forma. Bueno, tenemos dos productos, uno para el positivo y otro para el negativo. Y en el caso que la dimensión del anulador sea 1, A es isomorfa a R al cubo, la dimensión de W es 2, entonces tenemos estos tres posibles productos, estas tres álgebras de evolución. Vamos a ver qué clase de isomorfía tenemos en el caso en que K sea un cuerpo cuadráticamente cerrado. Sea K un cuerpo cuadráticamente cerrado, entonces la clase de isomorfía de un álgebra de evolución A en las condiciones dimensión del cuadrado de A igual a 1 y tanto el cuadrado del álgebra como el cubo igual a 0 van a venir completamente determinadas por la dimensión del álgebra y la dimensión de su anulador. Vamos al último caso de nuestra clasificación, que sería el segundo subcaso de la segunda dicotomía, es decir, el caso en que el cubo es distinto de 0. Si descomponemos el álgebra como la suma directa de su anulador más cierto subespacio vectorial suplementario W, sobre el cual el producto interior no va a ser no degenerado, entonces si A es la suma de X más W para X perteneciente al anulador y W perteneciente al subespacio vectorial W, entonces W también va a ser un vector isotrópico. Y vamos a obtener el tercer teorema de clasificación de las álgebras de evolución en este segundo caso de la segunda dicotomía en el siguiente sentido. Consideremos A y B dos álgebras de evolución tales que por supuesto, las dimensiones de los cuadrados son 1, los cuadrados de sus cuadrados son 0, pero sus cubos son distintos de 0. Sea A minúscula un elemento de A, B minúscula un elemento de B, que genera A minúscula al cuadrado de A y B minúscula al cuadrado de B. Supongamos que descomponemos A en la forma su anulador suma directa W sub A y B su anulador suma directa un subespacio W sub B, como en 3. Descomponemos los generadores del
de los cuadrados de las álgebras como x más w y x' más w', con x perteneciente al anulador de A, x' al anulador de B, w perteneciente al subespacio w sub A y w' perteneciente al subespacio w sub B. Entonces A y B van a ser isomorfas si y solo si la dimensión del anulador de A coincide con la dimensión del anulador de B y existe una isometría teta de w sub A en w sub B tal que teta transforma al vector w en el vector w'. Vamos a ver un ejemplo para este último caso. Vamos a considerar una K-álgebra de evolución sobre el cuerpo de 9 elementos que ya hemos considerado anteriormente, no es cuadráticamente cerrado, tiene característica es finito y tiene característica impar 3. Igual que antes vamos a llamar omega al elemento 1 más i. Entonces vamos a tener dos casos, el caso en que en el anulador del álgebra sea 0 o bien que la dimensión del sea distinto de 0 y la dimensión del anulador sea 1. En el primer caso A es isomorfa a K al cubo y tenemos esos dos productos posibles, dos álgebras de evolución en ese caso. En el segundo caso tenemos un único producto. No nos aparece en principio, podríamos pensar que podría aparecer un producto de esta forma, pero estos productos interiores no tienen vectores isotrópicos no nulos y por lo tanto no hay álgebras de evolución cuyo producto esté definido en esta forma. Vamos a ver ahora, para este último caso, qué sucede cuando el cuerpo es cuadráticamente cerrado y de característica distinta de 2. Para abordar este caso vamos a necesitar una reformulación del teorema de cancelación de Witt en el siguiente sentido. Consideremos V1 y V2 espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo base de característica distinta de 2. Q sub i una forma cuadrática no degenerada sobre V sub i. Y U sub i un subespacio no degenerado de V sub i para i variando desde 1 hasta 2. Si los subespacios V sub 1, Q sub 1 y V sub 2, Q sub 2 son isométricos y existe una isometría de U sub 1 en U sub 2, entonces también existe una isometría del ortogonal de U sub 1 en el ortogonal de U sub 2. Gracias a esta proposición obtenemos el siguiente lema. Consideremos W sub 1 Q sub 1 y W sub 2 Q sub 2 espacios isométricos no degenerados sobre un cuerpo K de característica distinta de 2. Si omega sub 1 pertenece a W sub 1 y omega sub 2 pertenece a W sub 2 son vectores isotrópicos no nulos, entonces existe una isometría F del subespacio W sub 1 en el subespacio W sub 2 que transforma al vector omega sub 1 en el vector omega sub 2. Con este lema tenemos el siguiente teorema de clasificación. Sea K un cuerpo cuadráticamente cerrado de característica distinta de 2, la clase de isomorfía de un álgebra de evolución en las condiciones de del último caso, es decir, dimensión del cuadrado 1, el cuadrado del álgebra igual a 0 y el cubo distinto de 0, estas clases de isomorfía, van a venir completamente determinadas por la dimensión del álgebra y la dimensión del anulador del álgebra. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por su atención.